El campo natural es donde se produce el 100% de los terneros que nacen en el país. Es un seguro contra sequías, contra langosta, etc. A nosotros nos interesa conservar el campo y lo que tengamos de campo tenerlo mejor aún, porque tenemos la percepción de que durante muchos años fue muy mal manejado, con pastoreo continuo, con sobrecarga. El campo natural ocupa el 70% de la superficie explotada en Uruguay y constituye la base de la producción ganadera del país. Las pasturas naturales alimentan en la actualidad a 12 millones de vacunos aproximadamente. Uruguay está comprendido dentro de lo que es el bioma pastizales, que comprende en su totalidad el Uruguay, parte de Río Grande del Sur y parte de lo que es la provincia de Buenos Aires, Entre Río y Corrientes. Eso conforma un bioma de unas 500.000 kilómetros cuadrados y es un pastizal que por su característico se comparte con otros 5 pastizales que hay en el mundo, en Sudáfrica, en Mongolia, en la estepa de Ucrania y Rusia y en lo que eran las praderas de Estados Unidos. Además, dentro de esos 5 tiene una característica aún más única todavía, porque es el más antiguo del planeta. Estamos ubicados al oeste del departamento de La Valleja. El paraje se llama Punta del Cebollatí. Este establecimiento es propiedad de mi madre y de mi tía. El predio es netamente ganadero. Acá tenemos producción de vacunos y producción de ovinos. La producción principalmente es a base de campo natural. El 85% de las 600 hectáreas son campo natural. Y después tenemos un 15% que son algunas pasturas sembradas y algunas campo natural con incorporación de otras especies para algún uso estratégico. Pero la base principal de alimentación del ganado acá es campo natural. Superficie explotada según el uso del suelo. Campo natural, 11.201.212 hectáreas. Praderas artificiales, 933.888 hectáreas. Las pasturas naturales han sido durante siglos la principal ventaja comparativa de este país. Aún hoy, casi el 60% de la superficie del país son pasturas naturales y constituyen un elemento central en la construcción de la competitividad de nuestra principal cadena productiva, que es la cadena ganadera. El negocio de la ganadería pastoril es tan simple como transformar la energía del sol, el agua y algunos nutrientes del suelo en carne. Eso, que parece en realidad bastante simple, implica trabajar con 2 cosas a la vez: la producción de pasto y la producción de carne. Para que haya producción de pasto tiene que haber pasto, pero a su vez ese pasto yo lo tengo que comer con los animales. Entonces, buscar el balance de que las plantas tengan hojas y por tanto puedan captar luz, pero a su vez los animales puedan comer parte de esas hojas, es como el
el núcleo central de qué es manejar un sistema ganadero. Cada vez que salgan por una ruta, por una carretera, por cualquier camino y miren hacia sus costados y vean campo natural, piensen que eso no es solamente una penillanura suavemente ondulada, no es algo homogéneo, es algo muy heterogéneo, es algo compuesto por muchas especies de flora y fauna y por sobre todas las cosas es algo único a nivel del mundo, por su historia, por la diversidad y porque es parte de nuestra cultura. A partir de esa concepción de que estamos trabajando con un recurso que está bueno conservar, pero a su vez tenemos que sacarle provecho, es que tratamos de revisar qué es desde el punto de vista de la investigación que se ha generado para decir, bueno, cómo podemos mejorar la producción de ese campo natural. El campo natural constituye el activo más valioso que el Uruguay tiene en términos de biodiversidad y por lo tanto, como además es el activo más valioso en términos de producción de carne, la combinación de intensificación de la producción con cuidado de la biodiversidad es posible en la medida que se aplique ciencia, conocimiento y fiscalización. Nosotros estamos bajo la órbita del Ministerio de Ganadería y en consenso con toda la institucionalidad del Uruguay en que es posible en el campo natural producir y conservar al mismo tiempo. Para ello, una de las variables de manejo que más se debe contemplar es la carga. La carga quiere decir cuántos animales ponemos sobre una superficie determinada. En el campo muchas veces nosotros vemos cosas, las necesidades de los animales. Hay animales gordos, demasiado gordos, y hay otros que están demasiado flacos. A eso nosotros le tenemos que hacer ¿qué? Mayor atención. En el día nosotros cambiamos unos animales, si es posible hoy se cambia de un potrero, se pasa a otro y se espera durante unos días. Y si el campo bajó demasiado, que no haya pasto, ahí nosotros lo pasamos al potrero siguiente. Trabajando con menos animales, viendo más pasto, viendo más altura de pasto, más volumen de pasto, podemos ser más eficientes y producir, incluso por unidad de superficie, más producción de carne. Hay un montón de ventajas desde el punto de vista de la conservación, por ejemplo, de aves o de las propias especies de pastos del campo natural. Las aves por algo están, ¿verdad? Ellos tienen que también alimentarse del campo, que traen semillas, que transportan de un lado al otro. Y hay chajaces que ellos ¿qué hacen? Limpian el campo. ¿De qué? De animales que son malos, pueden ser víboras, ratones, acá se ven, pero hay algunos que ya no existen. Estamos en el paisaje protegido Laguna de Rocha, soy guardaparques, me encargo de la coordinación del equipo de campo del paisaje protegido Laguna de Rocha, que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay. Un área protegida es un lugar en el cual tiene determinados valores que han sido destacados para la conservación. Pueden ser valores biológicos, pueden ser valores culturales, pueden ser valores paisajísticos. Recordemos que este lugar tiene más de 220 especies de aves, que es más de la mitad de todo lo que hay en todo el Uruguay. Y eso tiene un valor bastante interesante. Hay aves que vienen acá, que son migratorias, que vienen desde el círculo polar ártico, cuando allá ya no pueden estar, ¿verdad? Hay 2 metros de nieve, no pueden encontrar alimento, encuentran estos lugares ideales para su alimentación y su descanso. El 99% de la superficie terrestre de Uruguay está en manos de privados, o sea, de productores, de empresas. Pero sí el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Vivienda ha abocado a la conservación de algunos sitios que por su diversidad, áreas estratégicas en el territorio del Uruguay, y se le denominó área protegida. ¿Y por qué área protegida? Porque ahí ya había privados, productores que estaban ocupando esas tierras, tenían su título de propiedad. Por tanto, había que establecer una estrategia de que ellos pudieran permanecer en el predio, pudieran producir, pero a su vez conservar. Estamos en el departamento de Rocha, sobre la laguna de Rocha, dentro del área protegida, con la categoría de paisaje natural protegido. Trabajar en un paisaje protegido
A mí por lo menos me resulta muy edificante, muy agradable, porque soy partidario de conservar los recursos y de explotarlos en forma sustentable. O sea que yo trato de mantener las pasturas nativas, fertilizándolas y mejorándolas con un manejo correcto, pero siempre me baso mi producción en la producción de pastura. En el trabajo con los productores específicamente, se crearon manuales de utilización de buenas prácticas para el pastoreo, por ejemplo. Los técnicos del SNAP identificaron los pastos que hay, cuáles son de verano, cuáles son de invierno, cuándo semillan, cuándo no, cuándo está bueno para poner animales dentro de esos potreros. De esa manera se diseñó algo que a los productores les sirvió de mucho, porque es información que muchas veces ellos lo hacían, muchas veces sin darse cuenta, pero que ahora lo que hace es reforzar esos conocimientos. Le doy mucha importancia a dejar semillar la pastura, por lo menos un año por medio, y eso me ha permitido aumentar mucho las especies nativas de buena calidad también. Además de la fertilización, ese manejo también es positivo para aumentar el tipo de pastura. Sobre todo apunto a mejorar las invernales, que es nuestro déficit, ¿no? El déficit de producción en Uruguay es el invierno y la falta de pasturas invernales, que también nos hemos encargado nosotros los uruguayos de eliminarlas, ¿no? Con el manejo que hacemos. Por lo tanto, siempre decimos que los campos uruguayos son estivales, pero no son estivales. Hay muchas pasturas invernales buenas, lo que hay que promocionarlas y manejarlas correctamente. La gran ventaja que tiene hoy el campo natural, y que lo ha tenido siempre, es que su costo es cero. ¿Qué quiero decir con esto? El campo natural no precisa el agregado de ningún costo energético. Lo único que precisa es energía solar, por el proceso de fotosíntesis. Entonces, esa disponibilidad de energía almacenada en pasto, el animal va y lo consume, algo que hoy por hoy el productor y el país lo tiene gratuitamente. Esa es una de las grandes ventajas que hoy tiene el campo natural. La otra gran ventaja es que ese campo natural, por estar hace 30.000 años en esta región, mucho antes de que vinieran los primeros aborígenes a esta región, ya estaba presente, ya está adaptado a las condiciones climáticas de esta región. Entonces, y siempre ha habido secas, siempre ha habido lluvias, y eso le confiere al campo natural de que aún en la peor seca, él sobrevive y ante la primera lluvia, él vuelve a nacer. El volumen del pasto, en el invierno usted no va a encontrar volumen de pasto. En el verano, el pasto está ahí. En la primavera, en todos los campos, usted va a ver que pasa por un campo y ve, dice, qué precioso campo que está acá. Pero usted pasa en el verano y se lo cambiaron al campo. Pero no es que le cambiaron el campo, es que no tiene pasto, porque bajó. Entonces ahí usted tiene que tener mucho cuidado en el manejo de los animales. El vacuno, para cosechar el pasto, tiene que hacer un movimiento con la lengua y después arrancarlo con los dientes. Eso sí, si el pasto tiene 2-3 centímetros, como es lo que normalmente ve uno en muchos predios ganaderos, el vacuno tiene que hacer muchos bocados y estar prácticamente todo el día tratando de cosechar ese pasto. Eso es energéticamente ineficiente y lleva a que en realidad ese vacuno nunca pueda estar gordo, nunca pueda estar productivo. Cuando uno le ofrece una pastura que esté con mayor cantidad de hojas, más altura, cada bocado que da ese animal puede cosechar más pasto. Entonces, con menos tiempo, menos gasto energético de búsqueda y todo, produce más. ¿Cuál es un poco la concepción clásica de un ganadero clásico hace bastantes años? En realidad, normalmente es decir, yo si me sobra pasto en algún momento del año estoy perdiendo plata. Entonces, por consecuencia, hay una alta cantidad de animales en el predio, los animales comen hasta la última hoja, pero el problema es que esos animales están siempre flacos, producen poco y además la pastura, como no tiene hojas, no puede interceptar la luz del sol y no puede producir. Entonces se genera un círculo vicioso de poca producción de pasto y poca producción de carne y por lo tanto poca producción de dinero. Y sumado eso, frente a años complicados como hemos tenido, por ejemplo, en la sequía del 2008-2009, un predio que viene con poco pasto, con los animales flacos, viene una sequía y las pérdidas son mucho mayores, incluso se pueden llegar hasta morir animales. Si la vaca no tiene buena cantidad de leche, ¿cómo puede producir un ternero? No lo va a lograr. Y no lo va a lograr porque la vaca va a comer, pero el ternero va a estar siempre chiquito. Y el ternero se tiene que criar, desarrollarse, digamos.
Y la vaca lo elige al pasto porque ella sabe dónde está el mejor pasto. El animal mismo, él entra a caminar en el campo, él va siempre buscando la mayor cantidad de pasto, el volumen, donde hay mayor, más alto. El pasto, si usted no lo deja bajar mucho al campo, que usted lo deje comer, es cuando usted tiene reservas de pasto y los animales van a comer a boca llena, como se dice, ¿verdad? Hay determinados momentos en los cuales al campo natural hay que ayudarlo, como con una especie de empujón alimenticio para que los animales puedan desempeñarse de forma correcta. Las dos formas más usadas a nivel del país son los mejoramientos de campo o la suplementación estratégica. Cuando hablamos de mejoramiento de campo, la palabra lo dice, base campo natural, mejorarlo. ¿Cómo lo mejoro? A través de la incorporación de alguna semilla, que en general es una leguminosa, pero no importa, es algo que me mejore la proteína y la energía de ese campo natural. La base siempre son las pasturas, ¿no? Yo utilizo suplementos en el invierno para mejorar la performance tanto del ganado de cría como de los novillos y los terneros de destete. O sea que también me permite tener una dotación más alta, porque siempre hay déficit de producción en invierno, eso es característico de todas las producciones sobre pastura. Y eso yo lo compenso con la implementación sobre todo de afrechillo de arroz, afrechillo de trigo, para complementarlo en el invierno y poder mantener una dotación alta que después en la primavera aprovecha totalmente la gran producción de pasto que hay en primavera. El mantenimiento de las especies es muy importante porque si no corremos el riesgo de perderlas, las especies, y no podemos pensar que las podemos perder así sin más, que no sabemos cuándo las vamos a precisar, no sabemos si algún día no serán importantes, además de producir carne, producir otras cosas. Entonces siempre es bueno tener un porcentaje de área en el cual se mantengan todas las especies nativas. Pero hoy actualmente tenemos una gran tecnología que son los satélites, que es lo que se denomina teledetección. Hoy en el mundo están circunvalando satélites que permanentemente están sacando fotografías de la Tierra. Uno de los ejemplos más claros es lo que generalmente utilizamos cuando entramos a la computadora y entramos y vemos Google Earth. Y hoy estamos monitoreando 55.000 hectáreas de una serie de productores en diferentes regiones del país para poder cuantificar cuánto está creciendo el pasto, cuánto impactan las sequías. Eso nos permite no solamente al usuario de esa información, que es el productor, bueno, ¿qué me puede estar pasando?, sino hacer políticas diferenciadas desde el Ministerio si hay alguna zona del país que está siendo afectada por una sequía en una cuenca, en una seccional policial, y atender con más precisión esas zonas que hoy nos están dando crecimientos menores y anticiparnos al problema y no ir a apagar el incendio como generalmente ocurría en el pasado. En el periodo 2013-2014, este recurso permitió la producción de 500 millones de kilos de carne vacuna, exportándose el 70%, y alrededor de 28 millones de kilos de carne ovina, de la cual se vendió al exterior el 92%. El Uruguay puede ser un país que en vez de faenar 2 millones de animales, faene 2.800.000 animales. Y eso tiene que ver con la utilización inteligente y más intensiva de nuestro campo natural, que tiene que tener en consideración el cuidado de sus propiedades. Es un factor esencial en la construcción de nuestra competitividad y que históricamente no tuvo política el campo natural. Hemos desarrollado en esta administración la mesa de ganadería de campo natural, donde hemos integrado a todas las instituciones que tienen algo que ver con el campo natural para empezar a generar políticas en materia de campo natural. Como consecuencia de las políticas públicas desarrolladas para el cuidado de los suelos, se ha registrado una expansión del área dedicada al sorgo, ya que se trata de un cultivo propicio para este objetivo y al mismo tiempo es ideal para alimentar a los animales cuando hay falta de pasto. Estamos en un país que
ha crecido la intensificación del uso de sus recursos. Hoy tenemos casi 1,5 millones de hectáreas de soja que antes no teníamos. Tenemos un 70% más de producción de leche que antes no teníamos, pero tenemos más o menos la misma cantidad de vacas y tenemos 1,000,000 y pico de hectáreas forestadas. ¿Qué quiere decir? Que el campo natural está teniendo cada vez más presión. Por eso se vuelve muy importante el manejo de ese campo natural. Yo diría que se vuelve estratégicamente vital para el país. ¿Por qué? Porque manejar ese campo significa tener productividad. Como todos los recursos, no es solo ponerle vacas arriba y que coman todo lo que puedan, sino que hay que manejarlo. Por eso que en esta gestión hemos rehabilitado una comisión para que trabaje en el ámbito del campo natural. Por eso es que en las líneas de investigación y específicamente en línea se han generado proyectos para trabajar en el campo natural. ¿Qué significa esto? Significa el manejo del campo natural. Bueno, cómo son los ciclos de crecimiento, cuáles son las especies que están presentes, cómo se manejan esas especies, cuál es la estacionalidad de esas especies. Esto también es importante porque frente a un escenario de cambio climático, la posibilidad de resiliencia, que es de volver a los sistemas iniciales, el campo natural es una herramienta fuerte en ese sentido. Uruguay comparte estrategias para el manejo de campo natural con los países de la región. Un ejemplo es la llamada Alianza del Pastizal, organización que promueve la conservación de la biodiversidad en el Cono Sur. Bueno, la Alianza del Pastizal es una iniciativa regional que la impulsaron organizaciones de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, que tiene como objetivo nuclear a diferentes organizaciones, público y privadas, que tienen como interés común conservar los pastizales con el objetivo de conservar la biodiversidad, pero en el marco de la producción. Es decir, nuestra base productiva en este predio, por ejemplo, es el campo natural, con una enorme riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad, pero tenemos que hacerla producir y tenemos que hacerla generar dinero. Personalmente he tenido la función de establecer un índice que se llama Índice de Conservación de Pastizales, el ICP. Es un indicador de cada establecimiento cuánto aporta a conservar el campo natural. Las variables que se manejan son el porcentaje de campo natural, en qué condiciones está ese campo natural. Y eso va haciendo que cada establecimiento tenga un índice que va de entre 0 y 100. Imagínense mañana poder decir que un pedazo de carne, que yo estoy haciendo un asado, estoy consumiendo ese pedazo de carne, y que me venga la información, hoy por un lado con la trazabilidad con una caravana donde el animal estuvo, pero asociado a eso, qué pastos estuvo consumiendo o qué pastos estuvo la posibilidad de consumir. Y eso capaz que estuvo en Cerro Largo, después fue a Soriano, y en cada uno de sus lugares vamos a tener al animal, siguiendo el recorrido del animal y la disponibilidad de alimentos. Y hoy en el mundo eso se valora y se valora mucho, y eso lo podemos certificar. Poder decirle, mire señor, que este animal tuvo un espacio libre, pudo caminar y tuvo a su disposición en 800 especies para poder consumir. El Uruguay, por la razón de que tiene 70% de la superficie donde es difícil realizar otra actividad que no sea la ganadera, va a ser siempre un país ganadero. Más o menos intensivo, pero va a ser un país ganadero. Y hay un camino para la intensificación inteligente del campo natural que tiene que ver con el mejoramiento por el lado de pasturas mejoradas, la fertilización del campo natural, pero hay otro componente que es la integración de la agricultura con la ganadería. La sostenibilidad de las rotaciones agrícolas está basada en la producción de algunos granos forrajeros como el sorgo, como el maíz, que por un lado le dan estabilidad y sostenibilidad a la soja como cultivo principal y por otro lado generan un alimento que complementado con el campo natural nos posibilitaría intensificar nuestra producción ganadera. Existen alternativas para producir buen dinero a partir de buena producción de carne, a partir de buena producción de pasto, trabajar con más pasto,
genera, por ejemplo, mejores condiciones para que muchas aves puedan anidar y se puedan reproducir, conserva muchas especies bien valiosas de la pastura. Entonces es como un ganar-ganar, producir más, pero conservar.